Espero en Dios que todos estén bien. Bueno, ha sido por la contingencia, ¿cierto?, que estamos de esta forma entregando un mensaje, entregando una palabra de Dios para los hermanos, para la congregación. Hoy día, siguiendo también la secuencia, estamos en Marcos capítulo 8, ya entrando, ¿cierto?, en este nuevo capítulo, estudiando la palabra. Corresponde hoy día la lectura en Marcos 8, y vamos a leer los primeros versículos en nombre del Señor. Dice así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y los enviaré en ayuna a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien sacar o saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que le pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó también que los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca de sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Bien, tenemos aquí, ¿cierto?, otro milagro más de Jesús, después de haber, ¿cierto?, sanado al sordo mudo, ¿cierto? Cuando él dijo o le dijeron a él que lo hiciera de tal forma, él lo hizo a la manera de Jesús, sorprendiendo a las multitudes. Jesús venía de la región de los gentiles, ¿cierto? Y esto ocurre en aquella región de Decápolis. Hay ciertas preguntas de este milagro, porque es un milagro que se repite, y Marcos lo relata un milagro parecido anteriormente, que es justamente la alimentación de los 5,000. Pero hay situaciones diversas que nos dicen que es otro milagro de Jesús. Entre ellos, que la alimentación de los 5,000 eran 5 panes y 2 peces. Acá hay 7 panes y algunos pececillos, y el lugar donde se produce el milagro es completamente distinto, y también la gente que está en el lugar, la multitud, son casi netamente gentiles. Y sucede, ¿cierto?, este milagro cuando había una situación donde esta gente llevaba 3 días escuchando al maestro. Sabemos, ¿cierto?, que el maestro tenía una atracción especial. La gente quizá no todos se daban cuenta, pero Jesús tenía un atractivo especial. Era el Hijo de Dios, era el Mesías, ¿cierto? Y la gente le seguía por todo lugar, ¿cierto?, escuchando su palabra. Aquí vemos, ¿cierto?, una evidencia de que él era el Mesías. Él estaba entregando un pan de vida a la gente, y por eso era el hambre que ellos tenían espiritualmente también. Vemos también aquí la provisión de Dios, que es una provisión completamente inagotable, ¿cierto? Y Jesús, sobre todas las cosas, quería enseñarle a sus discípulos la fe, el creer que si él lo había hecho antes, nuevamente lo podría hacer. Y aquí vamos viendo, ¿cierto?, esta reflexión, que es un milagro repetido, pero es un milagro para enseñar principalmente a sus discípulos que Dios está constantemente con ellos, y que Dios, si lo hizo una vez, lo volverá a hacer, ¿ya? Acá el foco está puesto netamente en sus discípulos, porque él quería siempre enseñarlos y llevarlos un poquito más allá. Ese poquito más allá es la fe. Así como a nosotros hoy día, Dios nos está también diciendo: vayamos un poquito más allá en nuestra fe. Todos tenemos experiencias con Dios. En algún minuto Dios ha obrado a nuestro favor. Si nosotros hacemos memoria, podemos ver que en algún minuto, en una situación de enfermedad, Dios estuvo con nosotros. En una situación económica, también Dios estuvo con nosotros, obrando a nuestro favor. En una situación de complejidad familiar,
qué sé yo, también podemos recordar que Dios estuvo con nosotros, solamente que a veces tenemos una memoria muy frágil, una memoria muy liviana. Entonces, le pasaba también a sus discípulos, porque los discípulos dijeron: aquí estamos frente nuevamente a un problema. Estamos en el desierto y tenemos 4.000 personas. Sabemos que en ese tiempo se contaban solamente los hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces era una población flotante bastante considerable. Entonces, nosotros podemos ver que Jesús les quería enseñar a sus discípulos que tenían que solamente creer, solamente poner algo en las manos de Dios y Dios lo iba a hacer. Fíjese que dentro de lo que leímos hay una frase muy importante que Jesús dice: tengo compasión de la gente. O sea, Jesús dice: tengo compasión de la gente. Y hoy día también a nosotros nos está diciendo que tiene compasión de nosotros, que tiene compasión de la situación que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento muy especial, no solamente como país, sino a nivel mundial. Entonces Jesús nos está diciendo: yo sé la situación que están viviendo y yo tengo compasión por la gente. Yo me compadezco de la gente, o yo me compadezco de la situación. Jesús en este evento fue el primer preocupado de la situación que estaba viviendo esta gente. Y también nos dice hoy día que está preocupado de la situación que estamos viviendo, que es justamente este virus que ha venido a atacar, que todos lo conocemos ya, el coronavirus. Entonces, pero Jesús nos está diciendo: lo que tengan, pongámoslo en las manos de Dios, y Dios es el que hace el milagro. Le está diciendo: ¿cuántos panes hay? Ellos dicen 7. Bueno, tráigalos. ¿Cuántos pececillos? Algunos pececillos. Bueno, tráigalos. Pero Jesús quería que la gente hiciera algo. Nosotros siempre debemos de hacer algo. Dios quiere que nosotros hagamos algo. En un minuto, ¿cierto? Vemos también que Jesús obró en la boda de Caná de Galilea y le dijo a la gente: llenen las tinajas con agua. Y el milagro lo hizo Él. Entonces, nosotros muchas veces queremos hacer todo. No queremos dejar que Dios actúe a nuestro favor. Aquí nos está diciendo: traigan el pan, traigan los peces, o traigan el agua, pero yo soy el que hago el milagro. Entonces, Dios es el que hace el milagro. Nosotros solamente debemos de llevar la materia prima, por así decirlo, y la materia prima en primer lugar somos nosotros mismos. Somos esa materia prima que Dios va a pulir, que Dios va a cultivar, y que Dios quiere que crezcamos y seamos el día de mañana otra persona. Dios no ha perdido el control de nada, ni en esta situación de la contingencia tampoco. Simplemente Dios quiere ponernos en una situación para que el día de mañana seamos diferentes. Para que en este minuto nosotros pongamos nuestra confianza nuevamente en el Señor. Y recordemos que en un minuto de dificultad, en un minuto difícil, Dios estuvo con nosotros. Y así como estuvo con nosotros en ese momento difícil, en ese momento de enfermedad, de angustia, quizá de desesperación, Dios va a estar nuevamente obrando a nuestro favor. Pero simplemente nos dice: trae el pan, trae los pececillos, o simplemente trae el agua y yo la voy a multiplicar. Solamente debemos de confiar en el Señor. Si Él lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Eso es lo que le estaba enseñando a sus discípulos. Si lo hice una vez, lo volveré a hacer. Y si es necesario otra vez lo volveré a hacer. Solamente debemos de confiar, y así le estaba enseñando a sus discípulos. Solamente pónganlo, lo poco y nada, en las manos del Señor, y el Señor lo va a hacer de nuevo. El Señor va a multiplicar, el Señor te va a bendecir, tanto la vida espiritual como secular también. Entonces, porque Él quiere que seamos macro bendecidos, dice: bienaventurados en todas las áreas de nuestra vida. Entonces Él quiere prosperar nuestra vida espiritual. Él quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. Solamente debemos de confiar en el Señor. El Señor conoce la necesidad. Yo sé que hay hermanos que están pasando momentos difíciles. Yo sé que hay hermanos que han quedado sin trabajo. Yo sé que en alguna casa quizás falte algo. Pero el Señor conoce nuestra necesidad. El Señor conoce la situación. El Señor conocía de esta gente que ya había una necesidad de hambre, que había que solucionar un problema.
El Señor conoce tu necesidad, hermano. El Señor conoce la necesidad de su iglesia. Pero el Señor la va a solucionar. Solamente quiere que unos pongamos, ¿cierto?, lo que tenemos en las manos de Dios y Él le va a hacer el milagro. El Señor quiere obrar en tu vida. El Señor quiere bendecirte. El Señor nos pone en situaciones difíciles nuevamente, simplemente para mostrarnos que Él es Dios, que Él es soberano y Él está sobre toda situación. Él está al lado tuyo, Él te acompaña y Él es el más preocupado de la situación que estamos viviendo personalmente, como familias, como iglesia, como país o como este mundo entero que está viviendo una situación difícil. Dios es el más preocupado porque Él tiene compasión de nuestra necesidad. Dios te bendiga, Dios te fortalezca. Vamos a orar en este minuto, vamos a pedir a Dios que Dios bendiga tu vida, que Dios está siempre con nosotros, pero que nosotros le veamos, que nosotros veamos su milagro en nuestra vida. Dios te bendiga y la palabra de Dios se haga fructífera y haya caído en buena tierra. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios mío, yo oro por mis hermanos. Señor, para que tú les bendigas, para que tú, Dios mío, afirmes sus pasos, para que tú, Dios mío, suplas toda necesidad que pueda haber. Dios mío, yo sé que hay situaciones de salud, sé que hay situaciones económicas, sé que hay falta de trabajo, falta de oportunidades. Quizás mis hermanos están recluidos así en su casa, Padre, pero yo te pido que la confianza, Dios mío, que puedan tener en ti, Dios mío, sea, Dios mío, dada de tu Espíritu Santo. Señor, yo te pido también que saques, Dios mío, todo temor, toda angustia, toda desesperación, porque el temor no viene de ti. De ti viene el amor, de ti viene el gozo, viene la alegría. Señor, y que podamos, Dios mío, en este tiempo, Señor, poder plasmar lo aprendido, plasmar tu palabra en nuestra vida. Señor, y que nosotros podamos aplicar, Dios mío, lo que dice tu palabra. Señor, Santiago dice que tengamos sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Señor, sabemos que es difícil, pero Señor, tú enviaste a tu Espíritu Santo. Tú enviaste a tu Espíritu Santo a fortalecernos, a darnos esa fuerza, Dios mío, en los momentos, Dios mío, difíciles. En los momentos críticos, Señor, viene tu Espíritu Santo a fortalecernos, a levantarnos, a decirles sigan adelante. Señor, el día de mañana lo conoces tú. Tú conoces, Dios mío, todo, Señor, y así como decía tu palabra, Señor, tú tienes compasión de nosotros. Señor, tú estás preocupado por nuestro problema, como país, Dios mío, como sociedad. Oramos, Dios mío, por nuestras autoridades, que tú pongas, Dios mío, cada día sabiduría y sobre todas las cosas temor a ti, Padre amado. Y que el mundo entero te conozca que tú eres solamente Dios, Padre amado. Que no hay otros, Señor, que no hay otra salida, que no hay otro, Dios mío, en quien confiar. Y que no hay otro camino al cielo, sino es dado, Dios mío, por ti. Señor, gracias te damos, Dios mío. Mis hermanos sean bendecidos, fortalecidos, Dios mío, en sus hogares, Padre amado. Y esta palabra, Dios mío, traiga bendición, Dios mío. Traiga, Dios mío, Señor, un tiempo, Dios mío, de recogimiento. Un tiempo, Dios mío, de estar internamente, Dios mío, conectado, Dios mío, a tu Espíritu, Padre amado. Gracias, Señor, te damos en esta hora, Dios mío, y a través, Dios mío, de esta reflexión, Señor, todos seamos, Dios mío, bendecidos. Te glorificamos y te exaltamos porque tú eres Dios único. Amén y amén.